¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? A ver, eh, para comenzar esta clase, eh, en primer lugar, quiero pedirles disculpas, ¿ok? Quiero pedirles disculpas. En la clase del día lunes, no me había percatado que sí estaban escribiendo en el chat a la hora que les pedí preguntas o cuando les mencioné que participen. La interfaz de Zoom que se ha actualizado muestra los chats en pestañas, ¿no? Y no me había dado cuenta. Yo estaba revisando cuando uno de ustedes, ¿no? Habló. Marqué en esa burbujita y se quedó ahí. Y yo les preguntaba algo y le decía, no, contesten, ¿qué contesten? Y no veía nada, solo veía lo que él había hablado. Y yo pensaba que no contestaba, ¿no? Y decía, ¿qué pasa? Está molesto, no sé. Pero había sido que no estaba yo en la pestaña de chats, ¿no? Cuando ya finalizó la reunión y vi que no había preguntas, también por eso finalizamos que no hay preguntas. Finalizó la reunión, este, cuando ya vi la grabación o sea, ya entré a la plataforma para cuando se procesa el video de Zoom y ahí también se carga, se guarda todo el chat. Y vi que sí, habían bastantes preguntas. Cuando les dije que contesten, que participen también en esa pregunta que le hice de residuos sólidos, ¿a dónde van los puntos cortantes? Vi que habían varias respuestas, ¿no? Yo no había visto. Y vi también que al final había preguntas sobre la clase. ¿Ok? Entonces, discúlpenme, no vi ya esta nueva interfaz de cómo se está mostrando el Zoom, los chats en pestañas. No sé si a ustedes también les muestra así, o quizás es por, ¿no? por el tipo de cuenta de Zoom que estoy usando, pero muestran pestañas. Entonces no me percaté que había una pestaña que es para ver todo, hay otra pestaña que cuando habla alguno al interno, se van abriendo diferentes pestañas. No me di cuenta. Entonces, ahorita vamos esta primera clase a contestar lo que esas interrogantes que he visto, que no lo llegamos a contestar. Una de ellas fue, bueno, preguntas sobre la clase, no solamente era, ¿no? Uno de ustedes pidió más ejemplos de variable dependiente y dependiente, y habían varios que, ¿no? Me parece que son dos que le llegué a leer de todo el chat, eran dos nada más, ustedes, que seguían la postura de que esta pregunta era, vamos a hacer esta pregunta para finalizar eso y que no quede dudas. Esta, de que esta pregunta es, ¿no? necesaria y suficiente. Y vi que argumentaban, ¿no? Ahí que en el chat que decían que han marcado suficiente, o sea, han marcado ustedes esta de acá, suficiente. Necesario, no hay duda, ¿no? Ya, no hay duda necesario. Pero dicen que han marcado suficiente porque han encontrado un paciente que vive en hacinamiento y que vive desnutrido y que solamente faltaba el bacilo para que haga la enfermedad. Y como solamente faltaba el bacilo, quiere decir que por sí solo causa la enfermedad. Así lo han argumentado. No no se vayan a equivocar, ¿ah? Porque miren, con esa respuesta ustedes mismos están diciendo que hacía falta el bacilo. Ah, hacía falta. ¿Por qué? Porque se supone que habían dos cosas más. ¿Quiénes estaban? El hacinamiento y la desnutrición. Y ustedes me dijo, doctor, pero ya está eso. Y si yo le sumo el bacilo, ya tengo la tuberculosis. Por eso es suficiente, doctor, decía, ¿no? Porque ya tengo eso. Y solo faltaba él. O sea, es suficiente que esté el bacilo porque solo faltaba él. No, tú mismo me estás diciendo que necesitas de estos dos más el bacilo para la tuberculosis. Y recordamos que suficiente significa que algo, que algo por sí solo, causa la enfermedad. ¿Ok? Tengo abierto el chat. A ver, si todavía queda dudas, para aquellos que, ¿no? Que estaban en la postura de que esto es necesario y suficiente. ¿Ok? Para poder aclarar esto, ¿bien? Entonces queda claro esto, ¿verdad? Quedó claro que esto es no suficiente. El bacilo no es suficiente. El bacilo necesita el bacilo, la presencia del bacilo por sí sola no es suficiente para que aparezca la tuberculosis. Tiene que estar, otros factores tienen que estar presentes en la enfermedad. Un factor, dos factores o más factores, no importa cuántos factores, pero el bacilo solito nada más no te va a ocasionar. De repente muchos de nosotros tenemos el bacilo y no hacemos la enfermedad porque no tenemos otros factores de riesgo. A ver, es que la pregunta solo menciona cómo se clasifica la presencia del bacilo, no menciona, no. A ver, eso justo les digo, ¿no? El bacilo por sí solo causa la enfermedad de tuberculosis y todavía te dicen este caso, ¿no? ¿Cómo es la presencia del bacilo en este caso? O sea, en este caso donde hay hacinamiento, donde hay factores, ¿ya? No tiene que mencionarte los otros factores. No tiene que mencionarte los otros factores. No, o sea, no tiene que preguntarte por los otros factores, mejor dicho, porque los factores están mencionados ahí. Y es más, si la pregunta te dijera solamente, así, a miren, corto, ¿ah? Si viene una pregunta, digamos que viene pregunta 21,
Para la tuberculosis, el bacilo, ¿no? El Mycobacterium, tuberculosis, el bacilo mejor vamos a ponerle, ¿ok? El bacilo, ¿qué tipo de causa es? ¿Qué tipo de causa es el bacilo para la tuberculosis? Por más que no te pongan factores, el bacilo es necesario, pero no es suficiente. Por más que acá te pongan o no te pongan los factores, en la tuberculosis es así. Por eso les digo, ¿cuántos de nosotros? Claro, es necesario y no suficiente, ¿no? Es esto de acá. ¿Cuántos de nosotros tendremos el bacilo? No sabemos, ¿no? Como personal de salud, nosotros podemos contraer el bacilo y nunca sabemos, nunca podremos hacer la enfermedad activa. Vimos en tuberculosis, ¿se acuerdan? Enfermedad latente y enfermedad activa. ¿Ok? Es que dice por sí solo no da la enfermedad, pero en ese caso cumple porque hay aislamiento. Ay, está muy bien, ya lo dijiste, mi estimado. Justamente fue tu pregunta, ¿no? Ya. Ya me dijiste que hay hacinamiento, ya me dijiste que hay desnutrición y necesitas el vacilo, ¿verdad? Ahí, mira, tú mismo me estás diciendo, mi estimado. Me estás diciendo que hay hacinamiento y hay desnutrición más vacilo. Entonces quiere decir que el vacilo solito no causa la enfermedad, ¿no? El vacilo necesita también de esos dos, del hacinamiento y la desnutrición, ¿verdad? Esto ahorita se está siendo grabado. Sí, claro, eso está grabado, desde el inicio está grabado. Está siendo grabado. Sí, ahí está grabado, está grabándose. Excelente. Eso es necesario, pero que claro, así es. Muy bien. Y si todavía hay duda, ya, para ya no ser más larga la clase, ya saben, escriban o pongan en la caja de comentarios de la web. Y también vamos a continuar hasta que se comprenda, ¿ok? Listo. No se cierra ahí más la duda, ¿eh? No quiere decir que ya no pregunten, no, no. Pregunten nomás, todo lo que ustedes gusten. Listo. Ah, y la otra pregunta era, más ejemplos de variable dependiente, independiente, ¿no? Ya. Una variable independiente, ¿no? Acuérdense, ¿ah? Una variable dependiente. Una variable independiente es la causa. Sí, claro, ya está subido, mi estimado. Ya desde el día de ayer está subido. También están subidas las claves en PDF para los que quieren descargarlo. Y también los simulacros ya están abiertos para que ustedes lo puedan volver a dar cuando ustedes gusten. Pero ya saben que el orden de mérito, ¿no? Para generar en ustedes un sentido de competencia y de responsabilidad, solamente para los que lo dan el día programado. Pueden dar su examen cuando ustedes gusten. La cosa es que practiquen. Por eso se ha abierto mejor todo, los exámenes para que lo puedan volver a dar. A ver, variable independiente. Variable dependiente. No se olviden, no se equivoquen. La variable independiente es la causa. Causa. Vamos a tomarle como la variable causa. Y dependiente, la variable efecto. ¿Ok? Causa, efecto. Cuando tú haces una intervención sobre, tú haces una intervención, em, la consecuencia se va a dar en la variable dependiente. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿no? Y acá está lo que están pidiendo, ¿no? Lo que consultaron. Un ejemplo de variable independiente, digamos, antipirético, ¿no? Antipirético, ¿no? Antipirético, administrado, administrado. ¿Cuál sería la variable dependiente? ¿No? Digamos, disminución, ¿no? O sea, yo quiero hacer un estudio sobre un antipirético administrado a una población y quiero ver si logra disminuir o no la temperatura. Entonces, ¿quién es la independiente? Ahí tengo dos variables, antipirético administrado y disminución de la temperatura. ¿Quién es la independiente? O sea, ¿quién es la que no se mueve? El antipirético, ¿no? ¿Quién va a moverse de acuerdo a cómo sea mi intervención? La disminución de la temperatura. Puede ser que disminuya, puede ser que no disminuya. ¿Ok? Eso es un ejemplo de independiente y dependiente. Otro ejemplo puede ser acá el consumo de cigarrillos, de cigarrillo. Y la variable dependiente, o sea, si la causa es consumo de cigarrillo, ¿cuál será el efecto? ¿No? Un cáncer, por ejemplo, ¿no? Cáncer de pulmón. El que yo tenga cáncer de pulmón depende de si consumo o no consumo cigarro. Por eso esa variable es dependiente. ¿El que yo consuma cigarro va a depender de que tenga cáncer de pulmón? No, no tiene nada que ver. Lo mismo en el primer ejemplo, ¿no? La disminución de la temperatura depende del antipirético administrado. Claro, por eso es dependiente, porque depende. ¿El antipirético administrado depende de la disminución de la temperatura? No, tiene nada que ver. ¿Ok? Entonces así podemos seguir buscando más y más ejemplos, ¿no? O lo que vimos en el ejemplo de la clase pasada. Otro ejemplo acá, por ejemplo, la actividad física, ¿no? El nivel de actividad física, nivel de actividad física. Eso sería independiente.
¿Y cuál sería la variable dependiente? Vamos a ponerle acá el IMC. El IMC. La clase pasada vimos estrés, ¿no? El estrés. IMC, para hacerlo más claro. Mi índice de masa corporal depende de mi nivel de actividad física, claro. Si yo tengo un alto nivel de actividad física, mi índice de masa corporal va a disminuir. Si yo tengo un bajo nivel de actividad física, mi índice de masa corporal aumenta. ¿Sí? Un poco más obeso, ¿no? O sea, subo, ¿no? Puede ser sobrepeso o eso. Pero no puede estar al revés. Yo no puedo decir que el nivel de actividad física depende de mi índice de masa corporal. No, no tiene nada que ver. ¿Ok? Y así podemos seguir buscando más ejemplos. En el repaso vamos a ver más ejemplos de todos los tipos de variables. Y bueno, en el banqueo no hay preguntas para reconocer, no ha habido preguntas para reconocer variable independiente y dependiente. Ahí en la parte que tocamos variables, vamos a verlo rapidito nada más. En alguna pregunta que hablen sobre variable en el banqueo. Ahí vamos a practicar un poquito más. ¿Bien? Listo. Entonces, con eso vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Concepto y clasificación de las investigaciones. ¿Ok? A ver, denme 10 segundos. Ya. A ver, ya vamos a minimizar el chat. Las preguntas al final, ¿bien? Listo. A ver, eh, ya hemos visto lo que es investigación, ¿no? Ya hemos visto esta parte. Miren, hoy, el tema de hoy, o sea, según el temario, según cómo hemos acomodado este bloque, conceptos y clasificación de las investigaciones. Lo que es conceptos básicos de investigación, ya lo hemos visto esto. El día lunes hemos visto qué es investigación, qué es el método científico, hemos visto lo que es el muestreo, tipos de muestreo, lo que es el error, lo que es el sesgo, ¿no? El proyecto de investigación, en qué consiste cada paso del proyecto, etcétera. Eso ya está. La clase de hoy va a tratar sobre todo esto, la clasificación de las investigaciones. Este tema es recontra importante. ¿Saben por qué? El examen 2024-2 trajo varias preguntas de investigación, de esto, de clasificación de investigaciones. El examen, el último, 2025-1, ha traído tres preguntas de clasificación de las de investigaciones. En general, ha traído como cinco preguntas de investigación nada más, pero dentro de esas, tres preguntas de reconocer de qué tipo de investigación es lo que nos están presentando, la pregunta. Entonces, esta clase es recontra importante. Si no tienes tiempo de estudiar, si esta semana tuviste actividades que no pudiste postergar por motivos de fuerza mayor, no pudiste repasar este bloque, céntrate en la clase de hoy. Porque el primer examen sabemos que ha traído varias preguntas, ¿no? Tres más o menos. No recuerdo exactamente el número de preguntas que ha traído, tres o cuatro. Pero el 2025-1 sí ha traído tres preguntas. Imagínense, tres preguntas de este tema nada más, clasificación de investigaciones. Te han puesto una investigación, un caso, y te han preguntado qué tipo de investigaciones. Así que vamos a ver esto. Ok, a ver, vamos, ya. Miren, esta es, y así como les he puesto en su manual, así como les he puesto en su manual, esto que ven al lado izquierdo, esto que ven al lado izquierdo, a ver, ojalá que no se cierre el zoom, estamos pegados a los bordes. Ahí está. Estamos pegados a los bordes de minimiza. Ya, lo que he marcado, eso lo vamos a tomar como una manera práctica para estudiar, para responder preguntas del examen. Porque si ustedes buscan en la literatura, en los libros, en las guías, o en su clase también, que ustedes han tenido en la universidad cuando han llevado investigación, se van a dar cuenta que el esquema de la clasificación de las investigaciones también tienen varias formas de clasificarse, ¿no? La clasifican por tipos, por métodos, diseño, enfoques. em, Cada autor propone su, ¿qué les digo? Su clasificación. Cada autor propone su clasificación. Pero lo que nunca va a cambiar es que cuando te dan un caso,
¿Qué tipo de investigación representa? Eso nunca va a cambiar. Eso nunca va a cambiar. Solo va a cambiar la forma nada más. Solo va a cambiar la forma. Así que cuando ustedes vean que ustedes no les digan, pero esto yo he visto una clasificación diferente. Yo he visto que empiezan por observacional, luego hablan de experimental, luego he visto que hablan de cuantitativo. Revisiones sistemáticas lo he visto aparte, ¿no? Como especial. Al final, cuando les digan qué tipo de investigación es, no van a tener que importarles a ustedes cómo lo clasificó tal autor. A ustedes les va a importar si es cuantitativo o no es cuantitativo. Si es una revisión o no es una revisión. Si es un estudio de caso o si es una serie de casos. Si es un estudio analítico. Si es un estudio de cortes. Si es de casos y controles. Si es experimental. Si es prospectivo. Eso les va a interesar. No les tiene por qué interesar la clasificación, ¿no? Porque incluso hay varios autores que proponen tipos, diseños, métodos que ya no, que salen de lo clásico y empiezan a proponer definiciones, clasificaciones modernas. ¿Y cómo vamos a estar seguros nosotros que no nos van a agarrar con clasificaciones modernas? Aquí está, mira. Nos están dando ellos cómo lo han clasificado, o sea, el comité que hace el examen, cómo lo han clasificado. A lo que es cualitativo, cuantitativo y mixto, ellos lo están clasificando como enfoque. Bueno, eso sí es cierto, todo el mundo. Acá también lo hemos puesto. Según el enfoque, los estudios pueden ser cuantitativos, cualitativos o mixtos. Eso sí, donde sea, aquí en la China es igualito. Donde sí varía es que algunos autores a los métodos le dicen diseño y a los diseños le dicen método. Y también te proponen niveles de investigación. Pero eso no nos tiene por qué importar. Lo que nos debe importar es esto. Lo que es experimental y observacional, miren, el MISA nos dice que esos son métodos. Así que los vamos a tomar como métodos. ¿Ok? A esto. Observacional, acá, y experimental, donde le he puesto acá según la intervención del investigador, a eso vamos a tomarle como métodos. ¿Ok? Porque esos son diseños. Según la intervención del investigador para abajo, son diseños. El diseño es cómo voy a estudiar. Pero vamos a hacer lo que nos está diciendo el MISA. Porque también es método. Sí, también es método, ¿no? Diseño y método es lo mismo. Porque diseño es como mi metodología, mi método de investigación. Por lo tanto, también le puedo decir método de investigación. Entonces aquí le está poniendo, miren, así pueden preguntarnos. A lo que es descriptivo y analítico le está poniendo tipo. A esto y a esto le está poniendo tipo. Aquí está tipo. Y aparte nos está diciendo, bueno, presten la atención descriptivo, analítico y experimental. Y eso es lo que estamos haciendo acá, descriptivo, analítico. Vamos a prestar atención a todo. Entonces, cuando hablamos de clasificación de las investigaciones, de los tipos de investigación, del diseño de investigación, de los niveles de investigación, simplemente céntrense en lo que nos está dando acá, lo que nos pide el MINSA. Mire, enfoques, métodos, tipos, ya está. Y aparte, ¿no? Cada uno por separado. Pero eso es si es que por ahí no les entra la duda de la clasificación. Porque cuando nos viene una pregunta, ya les dije que no nos importa la clasificación. Cuando nos viene una pregunta, hay que poner de qué se trata. Cuando nos llega un paciente, caso nos estamos preguntando, él tiene, yo sospecho en tal enfermedad, esta enfermedad es del capítulo tal, del área tal de la medicina. No, no me preocupo. Yo le doy el diagnóstico que tenga. Igualito acá. No te preocupes de los distintos propuestas de clasificación que hay. Tienes que decir qué tipo de estudio es. Y si te dicen qué método es, ya sabes que se está refiriendo a experimental o observacional. Si te dice qué enfoque es, ya sabes a qué se refiere. Te dice qué tipo es, ya sabes a qué se refiere. Si no le encuentras la clave, marca lo que el concepto te está diciendo, lo que vamos a ver hoy día. Si no encuentras la clave, según esa carátula, lo que nos está proponiendo, vamos a marcar lo que es. Si es una serie de casos, si es un reporte de casos, de cualitativo, etcétera. Listo. Ahora vamos a ver uno por uno. Cuando hablamos de investigación, lo primero que hay que, olvídense de todo, olvídense, pongan su mente en blanco y céntrense en lo que les voy a explicar. Olvídense todo. Esto tiene tres preguntas, ¿ah? Así que atentos. Hoy día vamos a hacer esto y hoy mismo no vamos a proponer preguntas para practicar. Ustedes en su manual, con la diapositiva, con la explicación, con todo eso, ¿no? Todo esto se complementa, lo van a repasar y el día viernes, que es un tema pequeño, el último tema de investigación, al final de ese día vamos a practicar. Hoy voy a poner varios estudios, casos y con el chat, ¿no? Vamos a interactuar, vamos a decir qué tipo, de qué se trata, qué tipo, qué diseño, qué enfoque, etcétera. Hoy hay que prestar mucha atención. A ver, según la fuente de los datos, ¿cómo pueden ser los estudios? Los estudios pueden ser primarios o pueden ser secundarios. ¿Qué significa primario o secundario? Acá, primario significa, según la fuente, ¿ah? Según la fuente, o sea, según el origen de los datos. Los datos los recolecté yo
¿Yo recolecté los datos o recolecté los datos de otros? Que otros recolectaron. O sea, para mi estudio, ¿utilicé datos que yo mismo recogí o utilicé datos que otros recogieron? Al estudio a los datos que yo recogí, a esos estudios, yo les llamo primarios. A esos estudios que tienen datos que yo recogí, primarios. Aquí está. Entonces, esto es primario. Primario, este de acá. Primario. Son investigaciones que recolectan, fíjense. Son investigaciones que recolectan datos originales directamente de los participantes u objetos de estudio. Su propósito es generar información nueva mediante observación, experimentación o medición, ya cualquiera, sea lo que sea, ya acá olvídense si es experimental, si solamente estoy observando, solamente estoy describiendo, estoy interviniendo, estoy manipulando variables, olvídense. Cuando hablamos de enfoque, solamente céntrense. ¿Son datos que he recogido yo mismo? O sea, este estudio tiene datos que he recogido yo mismo, o son datos que otros han recogido. Primario, los que yo recogí. Ejemplos. Un estudio clínico que evalúa la eficacia de un fármaco. Un ensayo clínico que evalúa la eficacia de un fármaco. Yo mismo experimenté, yo mismo recogí los datos y vi la eficacia o no del fármaco. Si por aquí este ejemplo me dijera eh, que recogí datos, ¿no?, de otros estudios, ahí recién sería secundario, ¿no? Ensayo clínico que evalúa la eficacia de un fármaco. O sea, yo estoy haciendo un ensayo clínico, estoy experimentando y estoy recogiendo mis propios datos. Un médico sigue durante 5 años a pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 para registrar la evolución de su hemoglobina glicosilada. Primario también. ¿Por qué? Porque el médico está registrando cómo es la hemoglobina de estos pacientes. El mismo médico está registrando. Él está midiendo la hemoglobina y está anotando esos datos. Se realiza un ensayo clínico en el que se administra una nueva vacuna a un grupo de 500 voluntarios y se evalúa la aparición de anticuerpos a los 3 y 6 meses. Hay bastante floro, hay bastantes cosas ahí que pertenecen a las otras cosas que están acá, pero en lo que debo centrarme yo es en reconocer es primario o secundario. Es primario. ¿Por qué? Porque se está administrando la vacuna y se está registrando, ¿no?, la aparición de los anticuerpos. Yo mismo, uno mismo. Acá no están recogiendo datos de otros, de uno mismo. Por eso es primario. Lo otro, su contraparte, son los estudios secundarios. Los estudios secundarios. Aquí está. Secundario. Este de acá. Secundarios. Son investigaciones que utilizan datos ya existentes. ¿Ven? Datos ya existentes. Aquí está. Se utilizan datos ya existentes previamente recolectados y analizados por otros estudios, otras personas. No son originales, sino que integran, resumen o vuelven a analizar la información. Y dentro de estos estudios secundarios, o sea, del que yo cojo datos de otros, tenemos tres: la revisión sistemática, el metaanálisis y los estudios con base de datos. ¿Qué será una revisión sistemática? Los tres, en los tres yo estoy cogiendo datos de otros estudios, ¿ah? En los tres cojo datos de otros estudios, son secundarios. ¿Qué es una revisión sistemática? Una revisión sistemática es un estudio en donde yo recopilo, evalúo críticamente y sintetizo de forma ordenada y explícita los resultados de investigaciones primarias sobre un tema específico, siguiendo una metodología rigurosa. En otras palabras, yo cojo varios estudios y los sintetizo. Eso es una revisión sistemática. Cambien estos ejemplos de sus diapositivas, por favor. Estos ejemplos de cambien su manual está tal cual, cambien sus diapositivas. ¿Ok? Estos tres son los ejemplos. Revisión sistemática es eso. Yo cojo varios, ¿no? Un estudio, otro estudio, otro estudio, otro estudio. ¿Qué hago? Los analizo y saco una síntesis, una conclusión, un resumen, nada más. Ejemplo, ejemplo, aquí está. Un equipo de investigadores recopila todos los estudios publicados en los últimos 15 años sobre la eficacia de la terapia cognitivo-conductual para tratar la depresión en adultos. Seleccionan los que cumplen criterios de calidad epidemiológica y elabora un informe detallado que resume los resultados. ¿Ve? Simplemente cogieron varios estudios, hicieron un resumen e informaron sus conclusiones. Por otro lado, está el metaanálisis, que a veces se confunde con revisión sistemática. Está el metaanálisis. ¿Qué es el metaanálisis? Lo mismo. Yo agarro varios estudios, hago la síntesis, pero le agrego algo más. ¿Qué será eso más?
la estadística. Y según eso saco conclusiones. La revisión sistemática sacaba conclusiones acá de frente, ¿no? De frente. Pero no, en cambio el metaanálisis ya usa la estadística. Miren, metaanálisis, además de sintetizar la evidencia que se hace en la revisión sistemática, combina estadísticamente los resultados de varios estudios primarios para obtener una estimación global del efecto. O sea, para que mi resultado sea más sólido, para que mis conclusiones, mi hallazgo, mis conclusiones sean más sólidas, yo hago un análisis estadístico. Esa es la diferencia de revisión sistemática con metaanálisis. Ejemplo, el mismo, miren. Un grupo de investigadores recopila todos los estudios publicados en los últimos 15 años sobre la eficacia de la terapia cognitivo-conductual para tratar la depresión en adultos. Selecciona los que cumplen criterios de calidad metodológica y de resumir, miren, además de resumir sus resultados, combina estadísticamente los datos de los estudios para calcular un efecto promedio de la intervención sobre la reducción de los síntomas depresivos. ¿Ven cuál es la diferencia? Cuando ven un caso donde se analizan varios estudios y sacas una conclusión sin estadística, revisión sistemática. Pero si ves un caso donde te ponen, vale, que se han analizado muchos estudios y se ha aplicado la estadística, eso es metaanálisis. ¿Y qué serán los estudios con base de datos? Son investigaciones que utilizan datos existentes contenidos en grandes bases de datos, registros clínicos, encuestas, censos, para responder a preguntas de investigación. ¿Cómo es estudio con base de datos? Esa es la clásica, ¿no? De los estudios secundarios. Un grupo de científicos accede a la base de datos nacional de historias clínicas electrónicas de 100.000 pacientes tratados con estatinas y analiza la incidencia de eventos cardíacos en los últimos 5 años. Está bien claro la diferencia con revisión sistemática, con metaanálisis. El estudio con base de datos, yo cojo una base de datos, voy al hospital, saco historias clínicas, ya, eso es un estudio con base de datos. Es una revisión sistemática, no es metaanálisis, pero sigue siendo un estudio secundario. ¿Pero de qué tipo? Base de datos. Entonces, no hay que equivocarnos en esto. Según la fuente de los datos, según la fuente de los datos, nos están hablando de eso. Si son primarios o si son secundarios. Dentro de los secundarios tenemos revisión sistemática, metaanálisis y estudio con base de datos. Listo. Ahora pasemos al siguiente. Pasemos a ver esto, según el enfoque de los datos. Según el enfoque. Según el enfoque nos habla de esto. ¿Serán cuantitativos? ¿Serán cualitativos? ¿O serán mixtos? Entonces, según el enfoque, más rápido reconocerlo, ¿no? Cuantitativo, ¿de qué me hablan? De números, datos numéricos. Cualitativo, no numérico. Y mixto, numérico más no numérico. La combinación de los dos. ¿Existe? Claro, ahora vamos a ver un ejemplo. Empecemos por los primeros. A ver, cuantitativo, acá, acá. Este es el cuantitativo. ¿Qué son los cuantitativos? Son estudios que utilizan datos numéricos. Ya está. Reconocer esto es sencillo, ¿no? Datos numéricos. Aplican análisis estadísticos, buscan medir variables de manera objetiva. Ejemplo, se aplican cuestionarios estandarizados a 1.000 adolescentes para medir la prevalencia de consumo de alcohol. Ahí está. ¿Qué quiero medir? Prevalencia, ¿no? Y cuando hablo de prevalencia, estoy hablando de números. Se registran los niveles de presión, miren, niveles de presión arterial. Estoy midiendo números. La presión arterial en milímetros de mercurio, números. Se hace un conteo del número de casos de tuberculosis. ¿Qué estoy midiendo? Números. ¿Ven? Esos son los cuantitativos. Ahora vamos a ver estos, los cualitativos, los no numéricos. O sea, lo que es los estudios que te hablan de letras, de percepciones, de experiencias, de relatos, de pensamiento, de sensaciones. Son investigaciones que recolectan datos no numéricos. Ahí está. Textos, relatos, percepciones, para comprender significados, opiniones, experiencias. También se hacen estudios cualitativos. ¿Ok? No, no todos los estudios son cuantitativos, también se hace cualitativos. En salud se hace todo tipo de estudios. Ejemplo, se realizan entrevistas a profundidad con madres que practican lactancia materna exclusiva para explorar sus motivaciones y dificultades. Ahí estaré hablando de número, ¿no? ¿Yo qué cosa? O sea, ¿cuál es el fin de este estudio? La finalidad de este estudio es explorar las motivaciones y dificultades que tienen las madres para dar lactancia materna exclusiva. Por lo tanto, eso es cualitativo.
Se hacen grupos focales con profesionales de salud sobre sus percepciones del uso de la historia clínica electrónica. Igual, estoy estudiando qué cosa. ¿Cuál es la percepción? ¿No? O sea, ¿cuál es el tema central? ¿Cuál es mi objetivo? Saber la percepción del uso de la historia clínica electrónica en el profesional de la salud. Percepción, eso. No es número. Se observa la dinámica de interacción entre pacientes y médicos en un consultorio rural y se describen las relaciones del poder que se generan. ¿Ven? ¿Qué hago? Observo la interacción entre pacientes. ¿Qué hago? Describo la relación de poder. Son no numéricos, son percepciones, las relaciones. Relación buena, relación regular, mala. ¿Ok? Está claro cómo se puede diferenciar esto. La pregunta del año pasado vino sobre enfoque cuantitativo. ¿Ven? Ven que tampoco es tan profundo, simplemente hay que entender, ¿no? De qué trata, de qué trata. Y vamos a los mixtos. Mixtos, aquí está. El mixto es la combinación. Se combina el cuantitativo y se combina el cuantitativo más el cualitativo, métodos cuantitativos y cualitativos dentro de un mismo estudio, integrando ambas perspectivas. Ejemplos. Se aplica una encuesta a 500 conductores para conocer cuántos usan el cinturón. Ah, y aquí está. ¿Cuántos usan el cinturón de seguridad? Eso es numérico, cuantitativo. Y luego se hacen entrevistas a quienes no lo usan para entender sus razones. Sus razones es cualitativo. Ya ven cómo hay una combinación. O sea, también existen los mixtos. Se revisan registros de cobertura de vacunación en un distrito y posteriormente se organizan grupos focales con madres para conocer las barreras que dificultan acudir al centro de salud. Aquí está la cobertura de vacunación, o sea, a cuánto se ha vacunado. Eso es cuantitativo. ¿Y qué dice? Para conocer la barrera que dificulta. Ah, eso, barreras, ¿no? Eso no es número, la barrera que dificulta, eso es cualitativo. Se miden niveles de presión arterial antes y después de un programa educativo y se entrevista a los pacientes para explorar su experiencia y percepción sobre el tratamiento. Ahí está. Mido niveles de presión arterial, eso es cuantitativo. Y luego quiero explorar su experiencia y percepción sobre el tratamiento. Eso es cualitativo. Ahí está la diferencia. Cuantitativo, cualitativo y el mixto. Ahora pasemos al siguiente. Pasemos al siguiente. Ya. Según la intervención del investigador. Y acá hay que poner un poquito más de atención. A ver, aquí hay que poner un poquito más de atención, porque hay subclasificaciones también. A ver, según la intervención del investigador. ¿Qué significa según la intervención del investigador? Yo como investigador, ¿intervengo o no intervengo? ¿Intervengo o no intervengo? ¿Qué es intervenir? Intervenir es manipular una variable. ¿Ok? Eso es intervenir. Em, si yo intervengo, se llama experimental, porque estoy interviniendo. Yo intervengo acá. Intervengo, ¿no? Meto la mano, modifico, doy un tratamiento, este, eh, modifico la variable independiente para ver qué resultado me causa en la variable dependiente. Pero cuando yo no intervengo, solo miro, observo, solo miro nada más, ¿no? Ojito. Y acá que es mano, ¿no? Intervengo y da una mano. Cuando solamente yo miro, solamente observo, se llama observacional. Cuando yo experimento, cuando yo intervengo, se llama experimental. Y acá no hay que equivocarse. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes en el examen les ponen, determine qué método de investigación es según la intervención del investigador? Y les ponen un caso clínico y les ponen un médico pincha, ¿no? Introduce una aguja en la vena del paciente para recolectar sangre y analizar cuánto tiene de glucosa. A ver, voy a abrir el chat. A ver, les pregunto, si yo me hago un procedimiento, ¿no? De ingresar la aguja para sacar sangre, ¿estoy interviniendo
cuando quiero evaluar el valor de la glucosa de los pacientes. Ah, ya ven, muy bien han contestado justamente lo que se buscaba. No, no estoy interviniendo, eso no es experimental. No, eso es, eso es como yo recolecto mis datos. Eso no es experimental. Eso es observación. Eso es una parte. Eso es como recolecto mis datos. ¿Ok? Así sería solamente observacional, porque yo, digamos que pongo, ¿no? Un médico, un personal de salud, cita a todos sus pacientes para evaluar la prevalencia de diabetes. Y este profesional de la salud les, eh, eh, les canaliza, ¿no? Una aguja para extraer la sangre y mandar los resultados al laboratorio. No vayan a poner que eso es experimental. Eso es un método de recolección. Cuando se habla de la palabra intervención para decir experimental, se está refiriendo a eh, exponer al paciente a algo o darle un tratamiento o proponer implementar un programa y observar qué cosa está pasando. Así es, y como lo dice acá, como dice María Asensio, por ejemplo, si yo modifico la dieta y después tomo esa glucosa, porque estoy haciendo primero un, estoy aplicando una, una intervención. A eso se le dice la intervención. ¿Ok? Estoy modificando una variable. No se equivoquen con eso, sacar la sangre para ver anemia, ¿no? Con o sacar la sangre capilar también para ver glucosa, o tomar muestras de BK. Eso no es intervención, eso no es un ejemplo de intervención. Porque por ahí parte la duda. A veces dicen, pero doctor, usted está interviniendo porque usted está metiéndole una aguja al paciente, o usted está recolectando su BK, o usted está eh, pinchándole el dedo con el glucómetro, con la lanceta, perdón, para leer la glucosa en el glucómetro. Eso no es intervención. Eso es mi procedimiento, mi manera de recolectar los datos. Eso les quería decir, ¿ah? Sobre esto, sobre intervención. Ahora con los ejemplos lo vamos a tener más claro. El observacional solamente miro, observo, pero no se confundan en el ejemplo que vamos a dar, ¿no? Si yo saco sangre, no vayan a decir, pero ahí no está mirando nada más, está sacando sangre. No, no, eso es como recolecto mi dato. ¿Ok? Vamos a ver en el ejemplo. A ver, vamos a minimizar esto. Ya. A ver, observacional. Aquí está. Observacional, aquí está, vamos por acá. Esto es acá. El investigador no interviene sobre la exposición o sobre el tratamiento. No interviene sobre la exposición o el tratamiento. Solo observa y analiza los datos. Solamente observo, solamente veo qué está pasando. Solo describo cuántos hay. Solo estoy mirando nada más. ¿Sí? ¿Cuántos hay? O solamente miro si algo está relacionado con algo. Bien, fíjense, ¿ah? Cuando hablo de observacional, no hay que simplificarlo a tal punto de que digo, observacional solamente es contar. ¿Cuántos pacientes tiene? Un investigador quiere saber la prevalencia de diabetes mellitus en el 2025 en su centro de salud. Ahí estoy contando. ¿Eso es observacional? Sí, pues es observacional. ¿Pero ahí queda? No, ahí no queda. Esa es una manera muy simplificada de definir qué es observacional, porque dentro de los observacionales también nosotros tenemos a los estudios donde se comparan grupos y se observan qué pasan en esos grupos cuando yo cuando están expuestos a un factor de riesgo. ¿Sí? Entonces vamos a verlo eso acá. A ver, tenemos dos tipos de observacionales, el descriptivo y el analítico. El descriptivo y el analítico. ¿Qué es el descriptivo? Observas, miro nada más y describo. Describo la frecuencia, describo la distribución, las características del evento, describo las características de una enfermedad, pero no establezco relaciones causales. Si en un estudio me ponen que A causa B, eso no es descriptivo. Vamos a ponerlo acá.
Miren, yo tengo A, B. A causa B. A causa B. Si yo solamente observo, eso es un estudio observacional. Eso es un estudio observacional. Solamente estoy observando si es que A causa B. Pero si yo intervengo, o sea, acá intervengo yo, acá vamos a poner, si yo acá intervengo, ¿no? Acá, si yo intervengo, eso ya sería experimental. Sí, eso ya sería experimental. Eso cuando hablamos de, em, eh, cuando hablo yo de observacional, puede ser que solamente vea, ¿no? ¿Cuántos hay? No, a ver, uy, ¿qué pasó? Ya. ¿Cuántos hay? Yo solamente aquí veo cuántos hay. Eso sería un observacional descriptivo. Solamente veo cuántos hay. Cuántos hay, o también puedo ver las características, ¿no? Las características de una enfermedad. Eso es un observacional descriptivo. Pero si yo observo la relación, ¿no? Si observo que A causa B, o sea, la relación, eso sería un observacional analítico. Bien, así es. Tengo que A causa B. Ya, cuando solamente observo una, eso no, cuando yo solamente observo una enfermedad, digamos que esta es la enfermedad, ¿no? Solamente observo cuántos hay, las características de la enfermedad, la frecuencia, la tendencia, la incidencia. Eso es observacional descriptivo. Pero ya cuando yo voy a ver la relación, solamente voy a ver la relación, ahí estoy hablando de observacional analítico. Voy a ver si hay relación o no. Estoy viendo. Pero si yo ocasiono, si por mi culpa, o sea, si yo intervengo, meto la mano y por ende A está causando B, ahí estoy hablando de experimental. ¿Ok? Ahora sí, vamos a volver al esquema para tenerlo más claro. Entonces, un observacional puede ser o descriptivo o puede ser analítico. Observacional descriptivo, observacional analítico. Observacional descriptivo solamente describo la frecuencia, distribución, características, pero no veo, no establezco una asociación causal. Yo no digo que A causa B, no, no, no. Porque eso, ¿quién dice que A causa B? Eso lo dice el analítico. Eso lo dice el analítico. Bien, entonces vamos a ver ejemplos para diferenciar. A ver, dentro del observacional descriptivo, yo voy a tener estos dos, un reporte de caso y series de caso, o también estudios ecológicos. ¿Ok? Esos tres, reporte de caso, serie de casos y estudios ecológicos. ¿Qué es un reporte de caso? Solito. Es cuando, ¿no? Un caso, reporte de caso, digamos que ustedes estaban en el internado y vieron que, no sé, algo raro, ¿no? Algo rarísimo, que le administraron un medicamento a un paciente y este paciente hizo la reacción severa menos frecuente, la que pasa en una persona de 10 millones. Lo hizo su paciente. ¿Qué dijeron ustedes? Uy, esto está interesante. Esto está para publicarlo. ¿Y cómo se llama eso que tú quieres publicar de ese caso raro, extraño, resaltante, interesante? Se llama reporte de caso. Eso se llama reporte de caso. Doctor, yo no vi uno, yo vi 10. Ah, si viste 10 y quieres publicar de los 10, serie de casos. Serie de casos. Eso es reporte de caso y serie de caso. Y el examen el año pasado ha venido. Una pregunta de reporte de caso. La clave oficial fue revisión sistemática, pero no tenía nada que ver. Esa clave está mal. Es reporte de caso. Cuando llegamos al banquero vamos a ver. Ejemplo. Se describe el caso de un varón de 45 años que presentó síndrome de Guillain-Barré, posterior a la administración de una vacuna contra la influenza. Y tú dices, mira, posterior a la vacuna contra la influenza hizo Guillain-Barré. Eso es rarísimo.
Y es interesante, lo tiene que saber la comunidad científica. Y tú dices, voy a hacer mi estudio y lo voy a publicar. Ya muy bien, doctor. ¿Y qué método va a utilizar? Ah, voy a usar un estudio observacional. ¿Y de qué qué diseño? Ah, voy a hacer un reporte de caso. Entonces haces tu reporte de caso. Y son varios serie de casos, como acá. Publicación de 3 casos de pacientes que presentaron reacción alérgica severa a un medicamento nuevo. También, caso resaltante, interesante, raro, que tú quieres publicar. Van a ver, van a poner ustedes en Google, van a poner reporte de caso y les va a salir diferentes estudios, reporte de caso, ¿no? Que han hecho en hospitales, en universidades, independientes, y van a ver, ahí dice título, reporte de caso, y ahí está el caso, está reportado, todas las páginas. Después tenemos el estudio ecológico. A veces cuando escuchamos la palabra ecológica, pensamos en la ecología, ¿no? En el medio ambiente, en la flora, en la fauna. El término ecológico viene del término de unidad ecológica de epidemiología, que quiere decir que cada individuo no es un ente aislado, no es un ente aislado. Un individuo interacciona con sus semejantes, comunidades, pueblos, distritos, ciudades, departamentos, países, continentes. A eso se refiere con ecológico, a que el ser humano, como unidad ecológica, interacciona con sus semejantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el estudio ecológico se trata de estudios en poblaciones, en poblaciones. Por eso dice acá, definición de estudios ecológicos. Analizan datos agrupados por poblaciones o grupos, no individuos, explorando relaciones entre variables a nivel colectivo. Por ejemplo, si yo quiero comparar el consumo promedio de sal per cápita y la tasa de hipertensión en diferentes países, o yo quiero comparar la tasa de la obesidad en adolescentes en Perú y en Chile. Estoy haciendo estudios sobre poblaciones. ¿Ok? Estoy haciendo estudios sobre poblaciones. Cuando en el caso les pongan una población, piensen en el término ecológico. Pero si es descriptivo nada más, ¿ah? Porque si también hay una intervención, o sea, acá dice comparar el consumo promedio, ¿no? Yo quiero comparar el consumo promedio de sal y la tasa de hipertensión. Solamente voy a ver, pero ¿qué pasa si yo meto una intervención a un país? A ver qué pasa. Ah, también sería ecológico, pero de tipo experimental y eso se llama ensayo comunitario y eso está aquí abajo y eso lo vamos a ver ahora. Más adelante lo vamos a ver. Entonces queda, mire, con eso, claro, queda de que un observacional se clasifique en descriptivo y en análisis. Lo estamos haciendo bien, despacio para que se entienda, porque acá no pueden fallar. Cada examen ha venido varias preguntas. Acá no se puede fallar. Esto tiene que ser fija sí o sí. Observacional, descriptivo y analítico. El descriptivo solo miro, describo, pero en el analítico ya yo voy a describir asociaciones. Voy a identificar asociaciones. Y para hablar de una asociación, no lo voy a hacer en un individuo, en una persona. Lo voy a hacer en diferentes grupos. En diferentes grupos. Voy a determinar una asociación. Si A está relacionada a B. ¿Qué cosa es A? El factor de exposición y el desenlace. O sea, un factor de riesgo con una enfermedad. Eso hacen los estudios observacionales analíticos. ¿Para qué nos sirven? Para comparar grupos y ver si existe alguna relación entre un factor de riesgo y una enfermedad. Y dentro de esto tenemos estos dos típicos, corte y casos y controles. Estudio de corte y estudio de casos y controles. Para eso, para entenderlo mejor, vamos a hacerlo aquí. A ver, yo tengo dos grupos. Estos dos. A mejor acá. Acá. Tengo dos grupos. Y tengo un factor de riesgo. El de arriba, el de arriba están expuestos al factor de riesgo, a un factor de riesgo de una enfermedad. El otro grupo no está expuesto al factor de riesgo. Sí se ve, ¿no? Vamos a hacerlo más grande. Tengo dos grupos. Un grupo que está expuesto a un factor de riesgo y otro grupo que no está expuesto al factor de riesgo. Y yo quiero saber si los que están expuestos
hacen la enfermedad, ¿ok? Para eso sirve el estudio de cohortes. Y para eso, ¿qué voy a hacer? Los voy a seguir hacia adelante. Voy a verlos a los dos, al que está expuesto al factor de riesgo y a los que no están expuestos, a los dos, los voy a ir observando. A ver quién hace la enfermedad. Si los que están expuestos al factor hacen más enfermedad que los que no están expuestos, o quizás es al revés. Eso es cohortes. Esto es cohortes. Eso es un estudio de cohortes. Cohortes. Pero ¿qué pasaría si yo quiero ver hacia atrás? Entonces ahí tenemos lo otro, ¿no? ¿Qué es esto? Tengo dos grupos. Unos están enfermos, ya tienen la enfermedad, y hay un grupo que no está enfermo, que no tiene la enfermedad. Y yo quiero saber, y yo quiero saber si los que enfermaron estuvieron expuestos a algún factor de riesgo en comparación con aquellos que no enfermaron. ¿Y qué hago para eso? Si yo quiero saber si estuvieron expuestos a un factor, tengo que ver hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Esto se llama casos y controles. ¿Quiénes son los casos? Los que tienen la enfermedad. Estos son los casos. Casos. ¿Y quiénes son los controles? Los que no tienen la enfermedad, los sanos, o así les pueden poner también en el examen, los sanos, los que no tienen la enfermedad. Bien, entonces así acuérdense, ¿ah? Cohortes, yo voy a ver a un grupo de personas a los que están expuestos a un factor de riesgo. Por ejemplo, em, eh, un grupo expuesto al tabaco y un grupo no expuesto al tabaco. Estamos viendo cortes, estamos hablando de cortes, ejemplo de cortes acá. Un grupo expuesto al tabaco y un grupo que no está expuesto al tabaco. Y yo quiero saber cuál va a ser el desenlace. ¿Quién va a hacer enfermedad de ellos dos? ¿Y en cuánto más va a ser la enfermedad? Los tengo que ver hacia adelante, eso es cohorte. En el otro caso, en el otro caso yo analizo la enfermedad, ya, yo analizo acá el cáncer de pulmón, ya tengo la enfermedad. Y voy a analizar entre un grupo enfermo y un grupo no enfermo. Un grupo con cáncer y un grupo que no tiene cáncer. A ver en el pasado qué factor de riesgo, a qué factor de riesgo estuvieron expuestos los que enfermaron. Y eso se llama casos y controles. ¿Ve? Entonces, así es lo de casos y controles. Ahora, una mnemotecnia, o para que ustedes se acuerden, a veces la confusión, ¿no? ¿Cuál será corte, cuál será caso y control? A veces al momento del examen se les puede nublar la mente y en su mente van a tener que cortes es lo de amarillo y van a tener en su mente que casos y controles es lo de verde y le van a marcar al revés. Hay que saber el origen de las palabras. ¿Saben de dónde viene cohorte? En la antigua Roma clasificaban a los soldados que iban a mandar a la guerra. ¿Qué hacían? A las tropas las mandaban así. Las mandaban en grupos, cada grupo con características iguales. En este grupo de repente estaban los que medían de 1,90 para arriba. En este grupo estaban los más veloces. En este grupo estaban los que habían demostrado tener una mejor estrategia de combate. En este grupo estaban, no sé, los más jóvenes. Y a todos los mandaban igual, igual. ¿Cómo se llamaban estos grupos? Esos se llamaban los corps o los cortis. Corps, así, corps o cortis. Así les llamaban estos grupos. Entonces mandaban a sus batallones por corps o por cortis, los mandaban juntos a la guerra, a la guerra. Los mandaban juntos, de la mano. Así los clasificaban. Y de ahí viene la palabra cohorte. ¿Por qué? Porque yo agarro dos grupos y los mando hacia el futuro, ¿no? Hacia adelante, a ver quién enferma. Entonces los mando a la guerra. Entonces de eso se van a acordar, cohorte, porque estoy yendo hacia adelante, ¿no? A la guerra no vayas atrás, pues no, la guerra es un periodo futuro. Así se van a acordar. Bien, listo, ahora vamos a ver acá con los ejemplos. A ver, ya. Estudio de cortes. Evalúo a un grupo de personas expuestas y a otro grupo de personas no expuestas. No expuestas. ¿A qué? A un factor de riesgo. Los sigo en el tiempo y voy a comparar la incidencia del desenlace. Voy a comparar cuántos se enferman
y si los que enferman son los que estuvieron expuestos al factor de riesgo o son los que no estuvieron expuestos al factor de riesgo. Ejemplo, seguir durante 10 años a trabajadores expuestos a solventes industriales y comparar la aparición de cáncer en un grupo que no se expuso a los solventes industriales. Eso es el que se expuso, el que no se expuso, los comparo a ver quién hizo enfermedad de acá a 10 años. Eso es cortes hacia adelante. Y casos y controles, ¿y esa qué es? Comparar, comparan personas con un evento o enfermedad. Aquí está. ¿Qué voy a comparar? Personas que ya tienen la enfermedad. Eso se llama caso. Con otro grupo de personas que no tienen la enfermedad, sin el evento. Ellos son los controles. Y voy a analizar retrospectivamente, o sea, hacia atrás, si estuvieron expuestos a un factor de riesgo. Ejemplo, estudiar antecedentes de consumo de tabaco en pacientes con cáncer de pulmón frente a personas que no tienen cáncer de pulmón. A ver, vamos a ver si de verdad el tabaco fue el causante, ¿no? Ya están enfermos, ya están enfermos. Y quiero estudiar hacia atrás el factor de riesgo. Bien, entonces uno hacia adelante y uno hacia atrás. Ahora, acá quizás al encontrar ustedes, al investigar, ¿no? O quizás también han escuchado, que ya tienen el conocimiento de esto, van a escuchar esto, ¿no? Que el estudio de corte es prospectivo, así van a decir, ¿no? Como va hacia adelante, es prospectivo. Como va hacia adelante, van a decir, ah, eso es prospectivo, doctor, porque eso va hacia adelante. Y van a decir, como los casos y controles van así, hacen el estudio hacia atrás, eso es retrospectivo. Perspectivo. Para motivos del examen, esto es lo más usual, esto es lo más práctico, esto es lo que más se usa. eh, cuando hablamos de investigación básica para el examen, porque en realidad en la práctica también existen estudios de corte retrospectivo que pueden mirar hacia atrás. Existen casos y controles prospectivos que pueden ver hacia adelante, pero ahí ya nos vamos a empezar a hacer bolas y ya, pues el examen para motivo de examen ya no es eso. Ya ustedes en el posgrado ya van a ver diferentes tipos de combinaciones, ¿no? Que ya se hacen para un estudio en particular. Eso lo va a definir qué tipo, el estudio que tú vas a hacer, el contexto del estudio que vas a hacer, va a definir si tú manejas o no un corte prospectivo, retrospectivo, un caso y control, retrospectivo, prospectivo. Pero en esencia, teóricamente, para motivos del examen, así tienen que marcar. Esto, como lo hemos visto en el gráfico, hacia adelante, prospectivo, cortes y casos y controles retrospectivo. Listo, ya está claro todo eso. ¿Ok? ¿Y eso dentro de qué está? No lo hemos marcado acá. Estos cortes y casos y controles están dentro de los observacionales analíticos. Porque ya hemos visto lo descriptivo, ¿no? Lo que solamente ve y reporta. ¿Cuántos hay? Pero en el analítico yo ya estoy viendo, miren, estoy relacionando una asociación entre un factor de riesgo y un desenlace. Bien, y ahora vamos a pasar al siguiente, donde yo ya intervengo. Vamos a pasar acá, en donde yo ya intervengo. Ahí. Y donde yo intervengo se llama experimental. Experimental. ¿Ok? Yo intervengo. ¿Qué quiere decir intervenir? Hemos dicho antes con el ejemplo. Intervenir quiere decir que yo aplico una exposición, aplico un tratamiento, aplico una medida preventiva, hago una campaña, no sé. Hago algo, eso es intervenir. Intervenir no es sacar sangre, por si acaso ya les dije. Intervenir no es sacar sangre. Intervenir no es tomar la presión arterial. Intervenir tampoco no es tomar la presión venosa central. Esas son formas de cómo yo recolecto datos. Intervención es esto. Una exposición a un fármaco, una exposición a un factor de riesgo, un tratamiento, ya dar fármacos, una medida preventiva, ¿no? Una campaña, una medida para prevenir alguna enfermedad. Y observo los efectos. Eso es experimental. Y tengo varios tipos, ¿no? Aquí está. A estos experimentales se le llaman los ensayos, ¿no? Son ensayos. Tenemos el ensayo clínico controlado aleatorizado, el ensayo clínico controlado no aleatorizado. En su manual les he puesto el ensayo clínico no controlado. El ensayo clínico controlado, les he añadido eso de que les estoy diciendo, el no controlado. Ensayo clínico, controlado, aleatorizado. Estudio en el que los participantes se asignan al azar a un grupo que recibe una intervención o a un grupo control, permitiendo comparaciones objetivas. Bien, aquí está, miren.
Estudio, a ver, ya con esto. Estudio en el que los participantes se asignan al azar, aleatoriamente. Cuando yo hablo de un ensayo clínico controlado, la palabra controlado me quiere decir que hay dos grupos. Dos grupos. Cuando digo no controlado, solamente hay un grupo nada más. Bien. Controlado es divido a dos grupos, mejor dicho. Divido a los participantes en dos grupos. A algunos en los que les hago la intervención y a otros en los que no les hago, ¿no? Ensayo clínico controlado, que yo divido a mis participantes en dos grupos. Algunos en los que hago la intervención y el otro grupo a los que no les hago la intervención. Eso es controlado. Acá también tenemos controlado. El que es no controlado, el ensayo clínico no controlado, que les he añadido en su manual, no es tan frecuente, pero vamos a ponerlo porque por ahí alguien puede preguntarse, pregunta si hay un controlado, seguramente que también hay un no controlado. No, por eso lo he añadido. Hay un ensayo clínico no controlado. En este yo ya no divido en dos grupos. En este hago mi intervención a todos. A todos los participantes les hago la intervención. Por eso se dice no controlado. O sea, no tengo un grupo control. Y eso es para que, ¿no? Para que vean la diferencia. ¿Por qué se llama controlado? Ensayo clínico controlado, aleatorizado o no aleatorizado. En el aleatorizado, a los participantes, ¿no? Yo los elijo al azar. Ya hemos visto qué cosa es aleatorio. ¿Ok? Estudio en el que los participantes que se asignan, perdón, estudio en el que los participantes se asignan al azar. Aquí está. A un grupo que va a recibir la intervención y a un grupo control. Aquí está. Un grupo que recibe la intervención o a un grupo control. O a un grupo control. Y voy a comparar al grupo que recibe la intervención, lo voy a comparar con el grupo que no recibe la intervención. Ejemplo, para ver más claro. Se recluta pacientes con apendicitis. Ya, ahí está todos mis pacientes, ¿no? Todos los pacientes con apendicitis. Y mediante un sorteo con números aleatorios se asigna a un grupo yo les voy a dar antibióticos preoperatorios y a otro grupo no les voy a dar antibióticos preoperatorios. Y luego yo voy a ver quiénes se complican. Luego voy a comparar quiénes se complican. Los que recibieron antibióticos preoperatorios o los que no recibieron antibióticos preoperatorios. Pero ¿cómo los elegí para que participen? Al azar, por sorteo. Eso es ensayo clínico. Controlado, porque tengo un grupo que recibe y un grupo que no recibe. Aleatorizado, porque es al azar. En cambio, en ensayo clínico controlado no aleatorizado, hago lo mismo. Asignación, ¿no? De participantes a grupos de intervención o control no se hace de manera aleatoria, sino por decisión del investigador u otros criterios. Ejemplo, en un hospital los pacientes con apendicitis ingresados entre semana reciben antibióticos antes de la cirugía, mientras que los ingresados el fin de semana se operan sin los antibióticos antes de la cirugía. Y luego comparo las complicaciones. ¿Se dan cuenta cuál es el objetivo del estudio ahí? Tengo pacientes con apendicitis. Los hago en dos grupos. Unos que reciben antibióticos preoperatorios, antes de operar, y otros que reciben antibióticos postoperatorio. Y quiero ver quién se complica. Pero por sorteo, meto a los pacientes al grupo. O sea, yo no escojo a quién le voy a dar y a quién no le voy a dar por sorteo. Pero también tengo el no aleatorizado. Tengo todos los pacientes con apendicitis, a unos les doy el antibiótico preoperatorio y al otro grupo no les doy. Pero ¿a quién le doy? A quién sí le doy? ¿A quién no le doy? Ah, voy a escoger. A Juan sí le voy a dar, a María no le voy a dar, a Pedro sí le voy a dar, a Roxana no le voy a dar. Así. Eso es no aleatorizado. Siguiente. Ya ensayo clínico no controlado, y yo lo he visto, es cuando yo, digamos que yo a todos les doy el antibiótico preoperatorio. A todos los a todos los pacientes que van a ser operados por apendicitis. A todos les doy. Ahí no hay comparación. Tampoco hay aleatorizado, no aleatorizado, porque estoy dando a todos. Bien. Ahí su manual les he puesto ensayo clínico no controlado para diferenciar. Bien, para diferenciar. Y ahora vamos con el ensayo comunitario. ¿Qué es el ensayo comunitario? Lo mismo que hemos visto en la parte de observacional estudios ecológicos, pero yo no solamente miro, en el estudio ecológico yo solamente miraba, ¿no? Miraba aquí, yo solo miraba, porque es descriptivo. Observacional, descriptivo, eso, el estudio analógico es observacional, descriptivo, yo solamente miro nada más, miro. Y como solamente miro, mm, o mejor dicho, en el ensayo comunitario, como yo intervengo, ¿ya? Eso se clasifica dentro de experimental. Acá, miren, acá, ensayo comunitario.
¿Qué es el ensayo comunitario entonces? Lo mismo que la observación del estudio ecológico, pero con mi intervención. Ejemplo, ¿no? Mira, primero la definición. Estudio que aplica la intervención a poblaciones o comunidades completas, no a individuos, ¿ah? Y compara los efectos con otras comunidades que no recibieron la intervención. Ejemplo, en 3 distritos rurales se implementa un programa educativo de prevención de dengue y se comparan las tasas de incidencia de la enfermedad con 3 distritos similares que no recibieron el programa. ¿Ven? Ahí estoy interviniendo, ¿no? Estoy implementando un programa educativo. Estoy interviniendo. Y si estoy haciendo una intervención en un grupo, en una comunidad, en un distrito, eso es comunitario o ecológico comunitario, pero es un ensayo. Es un ensayo. Ensayo comunitario, así se llama. Listo. Ahora pasemos a la siguiente. Según la temporalidad. Aquí está. Según la temporalidad. Ah, una nota, es que a los experimentales también les llaman analíticos. Acá. Y se van a confundir eso. A veces los autores ponen nombres y todo, y ahí es donde viene la confusión. O analíticos, miren, analíticos. Sí, mejor vamos a ponerlo por acá. Estos tres también son analíticos, así mejor pónganlo, ¿ok? También son analíticos, pero son analíticos de tipo experimental, porque también tengo analíticos de tipo observacional que están acá, miren. Entonces ahí no se vayan a confundir cuando solamente ponen, cuando escuchen la palabra analítico, no solamente se centren en cortes y casos y controles. También denle cabida a que puedan estar hablando de un ensayo clínico o un ensayo comunitario. Y van a ver el caso clínico a ver si de verdad hablan de una intervención, de un ensayo clínico, o solamente están viendo un caso de cortes y casos y controles. Cuando por ahí les diga, ¿no? Un investigador hace un estudio analítico y ponen un caso gigante. Ustedes van a decir, analítico es experimental. Ah, no, no, no. Van a analizar todo el caso. Eso es una nota nada más, una observación, un asterisco. Y ahora vamos con según la temporalidad. Según la temporalidad tenemos dos, transversales y longitudinales. Los estudios transversales, esto va en función al tiempo. Y esto va así, miren. Esto va así, así. Ya supongamos que esto es una línea del tiempo. Esto es una línea del tiempo. Em, yo quiero hacer mi estudio, ¿no? Yo quiero hacer un estudio sobre la hipertensión arterial en jóvenes. Hipertensión arterial en jóvenes. Y tengo que hacer mi medición, ¿no? Mi medición de la hipertensión. Tengo que medir la presión arterial. Si yo hago la medición una sola vez, ¿no? Vamos a poner esta línea del tiempo y le vamos a poner acá abril, ¿no? Enero, febrero, marzo, diciembre. Si yo voy a hacer un estudio sobre la hipertensión arterial en jóvenes, yo tengo que medir su presión arterial. Si les mido una sola vez en el tiempo, eso se llama transversal. Solamente he hecho una medición. Eso se llama transversal. Solo hice una medición. Acá vamos a poner transversal. Solo hice una medición. Pero si yo hago varias mediciones, o sea, les mido en enero, les medí también en febrero, les medí en marzo, les medí en diciembre, hice varias mediciones. Eso se llama longitudinal. Así. Miren esta imagen y ustedes se van a dar cuenta que a veces se confunde. A veces dicen, transversal es la medición del presente y longitudinal es la medición del futuro. No, no necesariamente, ¿no? Porque supongamos que este estudio que yo estoy haciendo mi proyecto de investigación está planeado para hacerse en el 2026. Y la medición está de color verde, porque está en el futuro, ¿voy a decir que es longitudinal? No. ¿Ok? Entonces, cuando digo transversal, no es presente. Transversal es una medición en el tiempo. Y cuando digo longitudinal, es que yo hago varias mediciones
en el tiempo que dure mi estudio. Esa es la diferencia. Ahora vamos a definirlo entonces acá. Transversal. Estudios que recolectan datos en un único momento o periodo breve, describiendo la situación de la población en este punto del tiempo. Periodo breve, no les vaya a confundir, ¿ah? Periodo breve quiere decir, como en el ejemplo, ¿no? Si yo les digo, voy a medir la presión arterial en enero, que van a decir, entonces va a ser 30 mediciones. No, no, yo he dicho en enero. Voy a medir la presión arterial en enero. Yo no he dicho voy a hacer varias mediciones. Eso se refiere con periodo breve. ¿Ok? Otra cosa sería que yo diga, voy a medir la presión arterial diario en enero. Ay, sí, son 30. Eso ya es longitudinal. Fíjense, se van a fijar si la medición se hace una sola vez es transversal. Ejemplo, quizá se hace una única recolección de datos en un momento determinado. Ejemplo, se realiza un estudio en el que se visita una escuela de Tacna una sola vez para medir el peso y la talla de los niños, con el objetivo de estimar la prevalencia de obesidad infantil. Una sola vez. Una sola vez. Transversal. Y longitudinal. Ya hemos dicho, ¿no? Acá se hacen múltiples mediciones, múltiples recolecciones de datos a lo largo del tiempo. Que está, se sigue a los participantes durante un periodo de tiempo, se observan cambios o aparición de eventos. La cosa es que yo mido, ¿no? Hago la observación, la medición, mi recolección de datos, de mi unidad de análisis, no sé, de mi objeto de estudio. Acuérdense, les menciono eso para que se acuerden qué es unidad de análisis. ¿No? Hago esta recolección varias veces. Y dentro de los longitudinales tenemos el prospectivo y el retrospectivo. Aquí está, longitudinal, prospectivo y retrospectivo. ¿Qué es prospectivo? Que yo inicio el seguimiento ahora, pero voy a observar, voy a recoger mis datos hacia adelante, voy a hacer mediciones en el futuro. Ejemplo, se recolectan pacientes sanos y se les sigue durante 5 años para registrar la incidencia de diabetes. Se reclutan pacientes sanos y se les sigue durante 5 años para registrar la incidencia de diabetes. ¿Bien? Acá faltó. Acá, por favor, añádanle, eso no va a llevar a confusión. Acá, en la incidencia de diabetes, en múltiples, luego de múltiples, luego de eh, varias mediciones. Así vamos a ponerle, ¿ya? Bueno, sabemos que hay que medir 2 veces, ¿no? Para diagnosticar de acuerdo a qué tipo de, qué criterio estamos usando para definir diabetes. A ver, vamos a ponerle bonito. Luego de realizar varias mediciones. Ya, ahora sí. Así. Eso es longitudinal. Varias mediciones hacia adelante durante 5 años para ver cuál es la incidencia de diabetes luego de realizar varias mediciones. Retrospectivo, se utilizan datos de registros o historias clínicas y existentes, obviamente, ¿no? Si yo quiero ver datos hacia atrás, yo tengo que revisar dónde están registrados esos datos. Donde hay varias mediciones. Se revisan historias clínicas de pacientes atendidos en el 2010 y 2015 para analizar factores asociados a complicaciones postquirúrgicas. Eso es retrospectivo. Bien, historias clínicas de pacientes atendidos. O sea, estos, eh, yo estoy revisando, ¿no? Registros, ¿no? Para ver quiénes han hecho complicaciones postquirúrgicas, ¿no? Y tengo que ver también, acá también, fíjense, para analizar los factores, ¿no? En distintos controles, ¿no? En sus distintos controles. Ya, esto también añádenle para que sea, ya, en sus distintos controles postoperatorios. Ahora sí, así, varias mediciones. Listo. Ahora por ahí ustedes van a encontrar o van a ver, van a leer o se acordarán quizás que su docente les dijo que también hay ambispectivo, que también hay retroprospectivo. Es una combinación, ya esas son ya combinaciones que se dan en la práctica, pero en el examen no. En el examen o es prospectivo o es retrospectivo. En el examen no vas a marcar ambispectivo, eso no existe. Eso ya son conceptos que se han implantado después para que uno adapte de acuerdo a qué tipo de estudio está haciendo. Y son estudios más complejos. ¿Ok? Hacen estudios más complejos. Y como son estudios más complejos, ya pues, ¿no? Y a veces adaptan, ¿no? Y adaptan, dicen que es ambispectivo porque se cumplen los dos criterios, prospectivo y retrospectivo, o le dicen retroprospectivo. Así como de casos y controles prospectivo y corte retrospectivo, así ya, de acuerdo a la práctica, ¿no? Y la práctica ahí ya se adaptan, se hacen, se proponen, hay
una mezcla no aceptable también, ¿no? Porque tiene que seguir ciertos criterios de los diseños de investigación. Pero para el examen eso no va a venir, pues en el examen no se marca lo que se hace en investigación, en este tema no van a marcar lo que es la práctica, solamente van a marcar esto. ¿Qué es retrospectivo? Lo que estamos diciendo que es retrospectivo y que es prospectivo. Introspectivo eso no va a venir, eso no viene, porque esas son cosas más muy particulares de cada estudio. Que un investigador, él mismo, dice, yo voy a ser introspectivo. Eso no está en la literatura clásica. Listo. Muy bien. Entonces, ustedes tienen que para el día este viernes repasar esto que hemos visto, lean su manual, anoten estas cositas que hemos anotado, lean su manual. eh, y el día viernes vamos a poner así casos y lo van a contestar. No los voy a subir antes, ¿no? ¿Cuál sería antes? Si lo subo antes, no, hay que practicar acá en el momento, que hagan el esfuerzo mental, al momento, así, al momento, en los segundos que yo les digo, pongan el chat, ahí nomás tienen que esforzarse. Ya luego le hacen un screenshot y ya lo tienen ahí guardado. Listo, entonces en eso quedamos. Bien, 8:33. Bien, unos 3, 4 minutos de break, ¿sí? 3 minutos, Sufi, 3 minutos de break y vamos a pasar a las preguntas, ¿ok? Uy, a ver, queda una diapo, dice, estudio analítico. Está que me salta el zoom, así, plum, plum, solito está que salta. Vamos a configurarlo porque me tapa. Ustedes no ven, ¿no? Esos cuadritos, ese cuadro que sale. Ya, queda una diapo, dice. Así es, faltaba esta diapo. Ya, a ver, esto también ha venido pregunta. El año pasado no ha venido pregunta de esto, pero sí ha venido el anteaño pasado, el periodo 2024-2, el año pasado. Y en el proceso pasado también no ha venido, en el 2025 no ha venido. ¿Puede volver a venir? No sabemos. La pirámide de la evidencia científica. ¿Qué cosa es esta pirámide? Esto es memoria nada más, ¿ah? Pero se van a dar cuenta que mientras ustedes van repasando, se van a dar cuenta que van, se van a dar cuenta cuál tiene más peso, cuál te da más evidencia. ¿Qué es la pirámide? ¿No? Es un gráfico que ordena todos los estudios que existen según su nivel de evidencia, según la solidez de evidencia que tienen. Mientras más arriba, más alto esté un estudio, tiene mejor evidencia. Dicho en otras palabras, es mejor. Es mejor. El que está más arriba es el mejor. Y así pusieron la pregunta, el proceso pasado, antepasado. Se ponía un caso y te decía, ¿cuál de los siguientes estudios es mejor? Y solamente bastaba con que tú te sepas de memoria esa pirámide. Pero vamos, ¿quién está abajo? Abajo están los estudios en laboratorio o con animales. Los estudios en laboratorio o los estudios en animales no te van a dar una evidencia sólida. Son estudios de laboratorio nada más. Si en el laboratorio se demuestra la eficacia de un medicamento, no vas a decir que no vas a empezar a darle a todo el mundo el medicamento. Así que está en el último, está en la base, está en el último nivel de la evidencia científica. Después viene el estudio de casos o series de casos, revisiones narrativas, opiniones de expertos, ya eso tiene un poco más de peso. Luego viene casos y controles. Luego viene cortes. ¿Y por qué cortes es mejor que casos y controles? Porque tú estás observando, tú mismo estás observando a los pacientes que están exponiéndose a un factor de riesgo, los estás evaluando, los estás tú observando esa exposición. En cambio, caso y control, como son personas que se han expuesto ya antes, a ti no te consta nada. Entonces, por eso cortes es mejor que casos y controles. Ensayos clínicos, esto es mejor, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy experimentando, controlados, aleatorizados. Esto es experimental. Y el experimental siempre tiene un nivel de evidencia más fuerte que un observacional. Pero también tenemos acá, y miren, esto es lo que les he dicho también, de manera general lo pueden tomar así, que el experimental tiene mejor evidencia que un observacional. Pero metaanálisis y revisión, también yo solamente estoy viendo nada más, y tiene más evidencia que un ensayo. Entonces hay que tener cuidado también cuando veamos preguntas sobre esta pirámide. El metaanálisis y la revisión sistemática tienen mucho más evidencia, tienen una mayor solidez, te dan mayor evidencia que los estudios que están abajo. Metaanálisis y revisión sistemática. ¿Y por qué metaanálisis está por encima de revisión sistemática? Porque el metaanálisis ya usa ¿qué? La estadística. La revisión sistemática solamente presentaba los datos, las conclusiones. Solamente sintetiza y concluye. Pero en el metaanálisis ya tú empleas la estadística para sacar tus conclusiones. Y por encima de todo,
está en la cúspide las guías de práctica clínica, que son, que te dan el mayor, la mayor evidencia sólida en investigación. ¿Ok? La mejor evidencia disponible se encuentra en las guías de práctica clínica. Entonces, esta pirámide lo vas a encontrar con esos nombres también, jerarquía de evidencia o los niveles de evidencia. Cuando te pregunten qué estudio es mejor para esto, te vas a basar en la pirámide de la evidencia. Listo, ahora sí. 3 minutitos y vamos con las preguntas, ¿ok? Rango de grabación. Muy bien. Ya ver, vamos. A ver. Ya es el vacilo. Ujú. Experimental, ya, sí, experimental. Ya, ejemplo, se modifica así es, eso es lo de antes. Si en el examen dice prevalencia, marco cuantitativo. Si en el examen te ponen un caso en donde el objetivo sea numérico, ahí vas a marcar cuantitativo. Entonces, como la prevalencia es numérico, sí, vas a marcar cuantitativo. Pero vas a marcar cuantitativo cuando te dice el enfoque. Aquí está. Aquí está el esquema, mira. Aquí está. Enfoque cuantitativo. Cuando te pregunta por cuantitativo, te van a poner enfoque, el enfoque cuantitativo. Porque quizás te ponen según la temporalidad y no vas a marcar pues cuantitativo. Esa prevalencia, vamos a ver si eso no, eh, quizás te ponen un caso según intervención, no vas a marcar tampoco cuantitativo. Para marcar un cuantitativo, tienes que marcar el enfoque. Así como se acá. Ya, esta es la pregunta. Miren esta pregunta. Vamos a aprovechar ya esta pregunta que puse acá. La pregunta, lo vamos a ver en el banco, el vaqueo. Un ceramista dice, no, mira, ve, luego de haber diagnosticado y tratado un caso clínico muy interesante, ha hecho una revisión profunda de la literatura sobre el tema y desea compartirlo con la comunidad científica. ¿Qué tipo de informe de investigación debe preparar? Eso es un reporte de caso. Dijo revisión, no es revisión, ¿no? Quizás por ahí con esto de revisión profunda de la literatura, con eso quiso, ¿no? Por ahí se confundieron y pusieron como clave revisión, pero no, porque acá te está diciendo un caso clínico muy interesante. Y cuando tú publicas un caso clínico muy interesante, eso se llama reporte de caso. Por eso esa pregunta tiene una clave errónea, ese reporte de caso, eso lo vamos a ver en el banqueo. Siempre un reporte de caso va a tener características inusuales o relevantes. Claro, justamente por eso lo quieres, por eso es que lo quieres reportar. Por eso es que lo quieres reportar, porque es inusual, es raro, es relevante. ¿Los estudios correlacionales están dentro de los analíticos? Sí, 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 justamente porque estamos haciendo una relación, estamos determinando la relación, ¿no? Entre exposición y desenlace. Eso es correlacional. Le dicen también correlacional, ¿no? Pero acá fíjense que nos dicen en la carátula, en el temario, nos están diciendo analítico, no nos están diciendo correlacional. Por eso es que se está evitando poner esos términos, de otros tipos de clasificaciones que hay, porque le ponen a correlacional, también lo ponen así, ¿no? Y ya van haciendo más y más subdivisiones, que al final es lo mismo. Entonces sí, es analítico el correlacional. Tú buscas una relación. Es observacional, es correlacional, es analítico observacional. Un ensayo clínico, un, un ensayo clínico no controlado puede repetir. Ah, ya. Ah, ya. El ensayo clínico controlado. Es ese ensayo clínico, ¿no? Esa intervención que tú haces. Coges un grupo total de pacientes, por ejemplo, que se van a operar, ¿no? Porque tienen una apendicitis aguda. ¿Y qué haces tú? Vas a hacer tu ensayo clínico. O sea, vas a determinar algo. Tú quieres saber. Sí, vamos a poner acá. ¿Dónde está? Al costadito acá. Acá, ensayo clínico controlado. ¿Dónde está? Acá. Tú tienes un grupo de pacientes que van a ser operados. Y quieres determinar quiénes hacen mayores complicaciones después de la operación. Aquellos a los que les doy antibióticos preoperatorios, a los que sí les doy, o a los que no les doy antibióticos preoperatorios. De ellos, ¿quiénes hacen la complicación? Como yo estoy dividiendo a todos, aquí están todos, a los que van a ser operados, como los estoy separando en dos grupos, a uno sí le hago la intervención, al otro no le hago la intervención, eso se llama ensayo clínico controlado. ¿Y qué pasa si yo no separo? Y
A todos ellos les doy el antibiótico antes de que se operen. Ahí se llama ensayo clínico no controlado. A eso se llama no controlado. ¿Ok? No, o sea, no hay un grupo donde yo pueda comparar en el no controlado. En el controlado sí los comparo los dos. ¿Cómo diferenciar un ensayo clínico de un estudio de corte? Ah, justamente eso, ¿no? Miren, el ensayo clínico está en el experimental. O sea, yo estoy interviniendo, estoy haciendo una intervención. ¿Qué es intervención? Una exposición a factores de riesgo, les doy un tratamiento, un medicamento o aplico una medida preventiva. Ahí estoy hablando de experimental. Pero corte solamente cuando observo nada más. Observo si hay relación o no entre la exposición al factor de riesgo. Si hablamos de factor de riesgo, por ejemplo, el experimental sería que yo los expongo a un factor de riesgo a propósito. Yo, ¿no? Yo les hago fumar todos los días. Les compro sus cigarrillos, a fumen, a ver qué pasa. Ya, eso es experimental. Ensayo clínico, experimental. Pero estudio de corte, yo no les doy cigarrillo, yo solamente observo, veo, a ver quiénes están fumando, a ver si es la enfermedad o no, en comparación con aquellos que no están fumando. Esa es la diferencia. Yo hice un estudio transversal de encuestas sobre el PHQ-9 en pacientes con VIH y se encuesta en el momento, pero diferentes días, diferentes pacientes. Cada día es transversal, me dijeron, ¿cómo sería? Si a un paciente, a un solo paciente, le hiciste varias mediciones, eso es longitudinal. Si en cada día tú cogiste, digamos que el lunes coges a María, el miércoles coges a Roberto, el viernes coges a Juan. Estás haciendo varias mediciones, pero es a un solo paciente, una sola medición. Se toma por paciente. Bien, entonces tu cuestionario PHQ-9 le aplicaste, como tú me dices acá, en diferentes días a diferentes pacientes. O sea que sí, pues fue transversal, porque tú el lunes le aplicaste ese cuestionario a María, el miércoles a Juan, el viernes a José, hiciste a cada persona una medición. Es por persona, no es por cuestionario, ¿ok? Por eso tu estudio, ¿no? Por eso tu estudio era transversal, porque a un paciente le hiciste una medición. Y a los demás en otros días, pero a un paciente, por pacientes. Un estudio analítico puede ser transversal. Claro, o sea, no es que estos estudios, no es que un estudio se les pertenezca solamente a un tipo. No es que este estudio solamente va a ser de él y se cierra, ¿ok? Tu ejemplo, por ejemplo, un estudio analítico acá. Digamos que un caso de Cortes, ¿no? Ya, el caso de Cortes, por ejemplo, bueno, a ver, ahí es un poquito más complicado. Y acá, si yo digo que es cuantitativo, no es solamente que se va a cerrar en cuantitativo, también puede ser un cuantitativo transversal, o puede ser un cuantitativo longitudinal y retrospectivo, o puede ser cuantitativo, el analítico también puede ser cuantitativo. Y ese analítico, ¿no? El Cortes, ya hemos dicho, ¿no? Que lo vamos a tomar en cuenta como prospectivo, ¿ok? Puede ser primario. Así hay combinaciones. No, no es solamente que se va a centrar en uno solo, pero sí tiene que ser compatibles. ¿No? Tiene que ser compatible. No es que todo va a poder ser todo. Es compatible, ¿no? Un experimental, por ejemplo, no va a poder ser secundario, ¿no? Un experimental sí o sí va a ser primario, porque yo mismo estoy recogiendo los datos. Los transversales no son retrospectivos. Eh, sí, sí pueden ser también, ¿no? Si tú tomas en cuenta hacia atrás. Ahí también va un asterisco. Si tú dices, por ejemplo, yo tomé los datos que midieron que tomaron en el 5 de enero del 2000 y con eso hago mi estudio. Ah, transversal, pues fue una medición. Pero ya también eso sale un poquito, es un pequeño, ¿no? Una observación. Lo ideal es que el transversal no es ni prospectivo ni retrospectivo. ¿Ok? Así lo vamos a tomar. Así se toma, teóricamente. Cuando ya en la práctica, ya para estudio, por motivos de tu estudio, tú decides si lo haces transversal, retrospectivo. Eso en el examen no va a venir, pues. Por eso que en la universidad tampoco nos han, no te obligan, no te dicen hacer eso, ¿no? No te proponen hacer estudios así. Si se recopilan datos por única vez de historias clínicas, pero del año 2024 se puede considerar transversal retrospectivo. Claro, eso es lo que te digo, ¿no? Puedes considerarlo transversal retrospectivo, pero ¿no? Y también ya nos estamos saliendo un poco, ¿no? ¿Ok?
Eh, así tómenlo, así tómenlo para el examen. Los transversales no son ni prospectivos, no son ni retrospectivos. En la práctica sí lo pueden hacer así. Un serumista luego de haber, ya eso ya lo hemos contestado o estoy volviendo. Eso lo hemos dicho. Esa pregunta está mal, el reporte de caso y lo vamos a ver en el banqueo. Pienso que su pregunta en la revisión de literatura en el caso en sí, porque la parte que menciona caso clínico no especifica. Claro, ¿no? Por eso les dije. Quizás el que marcó, el que dijo que es revisión, por haber puesto que ha revisado la literatura, dijo, ah, esto es sistemático, ¿no? Y por ahí se quinceó y puso caso clínico muy interesante. Pero acá le faltó para que sea revisión sistemática, falta acá si sacó conclusiones. Solamente acá dice que hizo una revisión. Porque si tú haces una investigación, tienes que hacer una revisión, pues. Tú no puedes hacer toda investigación. Acá yo no puedo decir que porque he hecho revisión de literatura voy a hacer un estudio de revisión sistemática. Para todo, y eso también acuérdense, ¿ah? El primer paso para yo hacer una investigación, cualquier tipo de investigación, cualquiera de lo que ven acá, el primer paso, esto anótelo por ahí grandazo, el primer paso es revisar la literatura. Ya con eso se pregunta también, ya cayó, ya se fue ya. Esa clave. Revisar la literatura. El primer paso no es el planteamiento de problema, lo que hemos visto, ¿ah? Eso es del esquema del proyecto, el primer paso. Pero el primer paso para una investigación es revisar la literatura. ¿Por qué? Doctor, pero ¿y si no reviso, no puedo hacer? No, no puedes hacer. Porque hemos dicho que tú observas un problema y tienes que delimitar ese problema. Y antes de determinar que estás ante un problema y antes de plantear un problema, tú tienes que conocer las bases teóricas de la literatura. O empíricamente vas a decir, eso es un problema y por lo tanto voy a investigarlo, ¿no? Tienes que hacer una revisión, primero una profunda revisión, y luego dices, eso es un problema por esto, por esto, por esto, por lo tanto voy a hacer una investigación sobre esto y voy a empezar mañana, voy a formular mi proyecto de investigación. ¿Ok? Ya, pues desde ahí sale esa clave, mire. Revisión profunda, todo mundo tiene que revisar, toda investigación se revisa, en toda investigación se revisa, el primer paso es revisar la literatura, ¿ok? Entonces por ahí quizás quiso proponer eso de revisión sistemática, ¿no? El comité, la persona que planteó esta pregunta, por ahí quiso poner caso, reporte de caso, no sé, y algo pasó, ¿no? Pero no, esto no corresponde a una revisión sistemática, esto es un reporte de caso. Hay estudios experimentales como no darle un tratamiento a pacientes que sabe que es bueno y otros sí, eso también tendría problemas. Claro, eso lo vamos a ver el día viernes. Esa pregunta lo vamos a responder el día viernes. Eso ya hablamos de ética. El viernes hablamos de ética en la investigación científica. Hoy estamos viendo clasificación de investigaciones, así que esa pregunta en la clase se va a desarrollar solita. Porque hemos visto el bloque de ética, ¿no? Así en general, pero dentro de este bloque de investigación, también hay un apartado, ¿no? Que nos dice ética en la investigación, ¿no? Y eso lo vamos a ver el día viernes, porque sí, pues es un marco grande. Hay cositas que hay que saber en lo que es ética de la investigación científica. ¿Bien? Y también hay directrices a nivel nacional, ¿no? El INS propone esas directrices en la investigación científica en el Perú. A ver, si en un estudio hago una intervención educativa en un colegio y luego realizo un cuestionario del tema, ¿es ensayo comunitario, experimental? A ver, si en un estudio hago una intervención educativa en un colegio y luego realizo un cuestionario, claro, porque tú, a ver, tú estás haciendo en un grupo, no en una comunidad, en un colegio. La cosa es que no sean individuos aislados, para que tú clasifiques a tu estudio como ecológico o como ensayo comunitario. Si es descriptivo, como estudio ecológico. Si es experimental, como estudio, este, em, como ensayo comunitario. Pero tienes que tener mucho cuidado en eso porque te tienen que hablar de todo el colegio, que es considerado como una comunidad, ¿no? Un grupo. Si te ponen en el segundo grado, en el tercer grado, eso ya no es un grupo, eso ya no es una comunidad. Yo quiero, ¿no? Como tú dices, ¿no? Si hago una intervención educativa en un colegio y realizo un cuestionario del tema al segundo grado de primaria, este, eso ya no es una comunidad, eso ya no, y eso ya sale de un estudio comunitario ecológico, ¿ok? En ese caso, en ese caso. Entonces, si son individuos, sale. Si son grupos muy reducidos, también sale. Pero ahí también tenemos que determinar cuál es el límite. ¿Es de dos a más, de tres a más? Como no hay disposición, no te van a agarrar, no te van a preguntar no te van a preguntar si es o no es ecológico ese estudio. Porque tampoco no hay una regla que te diga de cuánto tiene que ser el grupo. Pero por lo general,
Para el examen, tú tienes que marcar grupos, comunidades, ¿no? Colegios, universidades o distritos, ciudades, países, continentes. Bien. A veces, miren, este tema, hay varios temas, ¿no? Nos hemos topado varios temas en donde hay un límite bien marcado, hay una delgada línea, ¿no? Roja entre lo que es y lo que no es. La buena noticia es que eso no preguntan. Cuando hay una delgada línea roja, hay una delgada línea, hay un límite entre lo que no es y lo que es, esto no preguntan en el examen, porque ni siquiera está dispuesto, ¿no? No hay nadie te dice que sí, eso no es. Entonces, de eso no hay que preocuparnos, que acordarnos de las cosas que sí están escritas, ¿no? En lo general. Bien. Entonces, si es un colegio, sí, pues una comunidad. Es una comunidad. Difícil que pongan así un colegio, pero si ponen colegio es una comunidad. Algo que no entiendo, estudio ecológico nos mencionó países y eso sería comunidad porque es grande, claro. Entonces, ¿cómo se diferencia un ensayo comunitario o también es grupal? Así es, también es grupal. El ensayo comunitario no es comunidad nomás, así ese es el nombre, pero no es que sea una comunidad, ¿no? O sea, el término comunidad no es que sea la comunidad Cerro Verde, la comunidad es Agua Dulce, no, no es así. La comunidad es un grupo, ¿no? De personas. Eh, es lo mismo. Ensayo comunitario es igual que estudio ecológico, solamente que el ensayo comunitario es experimental y el estudio ecológico es observacional, descriptivo. Bien, listo. En el ecológico miras nada más, ¿no? En cambio, en el ensayo, por el simple hecho que dice ensayo, ya estás interviniendo. A ver, acá hay una pregunta. Salen pestañas. Alguien escribe y sale pestañas y ya luego ya. Ahora sí ya sé ya que es así. La vez pasada no me di cuenta y no los vi. Pero ya lo hemos, no hemos respondido a esas preguntas. No se olviden que para el día viernes, repasen vamos a poner varios casos y vamos a reconocer. A ver, si quiero recolectar datos de cuántos niños nacieron en la última luna llena, ¿qué estudio sería según la temporalidad? Si quieres estudiar cuántos, ya, o sea, ahí estás planteando que sí existe un caso de transversal, pero que se hizo antes, ¿no? Claro, sí. Analizándolo así en la definición, sí, pues no podría ser, pero tú ahí en esa definición tú vas a marcar de frente retrospectivo nada más. Está bien, es cierto que es de longitudinal, pero puedes marcar descriptivo, ¿no? Y ya también no te van a poner así ese tipo de preguntas. Ahí nos vamos también en lo que es ¿no? Si escarbamos, hemos visto, ¿no? Si empezamos a escarbar más y más y más, como en los términos de la tipología de familia. Vimos familia nuclear, familia, ¿no? Reconstituida. Y habían consultas, ¿no? Hay consultas ahí en el WhatsApp, doctor, ¿qué pasa si vive un niño con un vecino y este vecino tiene un hijo, pero el vecino nunca fue pareja del niño? O sea, ya no escarbemos más, porque ya, no, pues sale, ¿no? Doctor, ¿qué pasa si llega un abuelo a vivir con el nieto, pero también vive con los amigos del nieto? No sé, ya son cosas que no están. En lo que pones es un caso práctico, sí, porque tú digamos que quieres investigar. Podrías tú decir que es un transversal retrospectivo, o simplemente decir retrospectivo nada más. Aunque ahí chocamos con longitudinal, ¿no? Porque hay varias mediciones. ¿Sí? Solamente marcarías retrospectivo nada más en ese caso si te viene. Pero no, cosa límite, ¿no? De ese tipo de conflictos, no vienen. En la práctica lo puedes hacer. En la práctica tú lo acomodas. Tú dices, esto es transversal y es retrospectivo. Pero en la teoría no es así. Si vas a hacer tu proyecto sobre eso, cuando haces tu proyecto de investigación en la parte de metodología, tienes que poner. Esto es transversal, pones, sí, ponlo, pues, porque es tu práctica, es tu proyecto. Pero en la teoría no. ¿Ok? En la teoría no. Pero si llegamos a esa pregunta, o sea, si ponen una pregunta de transversal, que hago una medición en el tiempo acá, miren, si ponen una pregunta que haga una medición en el tiempo, una sola medición, pero lo han hecho en el tiempo pasado, ahí sí marquen, caballero, ¿no? Retrospectivo. Así, así van a marcar. Y si le dicen transversal en adelante sería lo mismo que decir transversal, pues, ¿no? Porque no tiene sentido, ¿no? Transversal en adelante. Si yo voy a hacer transversal, se supone, ¿y para qué voy a decir en adelante? Solamente si les dice que hicieron una medición como acá su compañero puesto, voy a copiar esta pregunta para que entiendan, porque está en el interno. Ahí estoy pegando esa pregunta, miren.
¿ya? Con el permiso de estimado, estimada. Si quiero recolectar datos de cuántos niños nacieron en la última luna llena, ¿qué estudio sería según la temporalidad? Si te ponen así, vas a marcar lo que se usa en la práctica. Transversal porque es una medición, retrospectivo porque es en el tiempo pasado. Así vas a poner. Pero si en la clave te ponen transversal, transversal nada más. No te van a poner transversal retrospectivo. Si en la clave ponen retrospectivo, retrospectivo nada más. Pero de confundirte, ponerte un límite, si es no, activo, transversal, retrospectivo, difícil, ¿ah? ¿Ya? Marcas lo que encuentres en la clave. Cuando hagamos el banqueo, vamos a ver que hay varias cositas que marcamos según la clave. Según la clave te lo dice. Por eso es que estudien toda su teoría, para que puedan tener cómo descartar también lo que no es. Bien. Esa es la respuesta, estimada, entonces, concreto. Ya para no hacer muchas bolas, si en el examen te ponen una pregunta así, ves tus claves. Si tu clave está transversal, solito transversal. Si tu clave está retrospectivo, solito, solito retrospectivo. Si tu clave dice transversal retrospectivo y las otras no tienen nada que ver, ya pues caballero, marcas transversal retrospectivo. ¿Ok? Listo. Muy bien. Acuérdese que transversal, acuérdese de marcar transversal cuando es una sola medición. De manera práctica, entonces, digamos que cuando se hace ese año, en el año 1000 antes de Cristo, el estudio, una medición ya transversal, por motivos del examen. ¿Ok? Esa es según la temporalidad. Hablando de que no existe retrospectivo y prospectiva dentro de transversal. Listo, muy bien. Listo, no hay más preguntas. Y ahora sí estoy aquí en la pestaña correcta. Bien. Entonces el día viernes, ¿ok? No se olviden, practiquen, estudien, practiquen en su post-test. Está, en algunos casos también. Y el día viernes ya, practicamos en clase. Listo, muy bien. Cuídense, nos estamos viendo el día viernes. Cuídense, nos vemos.